¿Qué tal? En este video vamos a ver la configuración del transistor como un switch, como un amplificador, y lo vamos a estar haciendo en el software para computadora Proteus. Aquí tenemos el circuito que vamos a hacer. Vamos a utilizar un transistor para poder encender una bombilla y poder ver el uso del transistor como un switch o interruptor. Vamos a pasarnos al software. Así es como nos tiene que quedar el circuito. Vamos a volver a armarlo para que podamos ver de dónde obtenemos los componentes. Bien, primero vamos a necesitar una batería. Aquí ya la tenemos, pero vamos a ver cómo la encontramos. Escribimos en inglés battery y aquí ya nos aparece su símbolo y le vamos a dar doble clic para agregarla. Vamos a necesitar también una resistencia. Las resistencias se encuentran como res. La agregamos, ya estaba agregada. Y el transistor que vamos a ocupar para este circuito va a ser un BC108. Entonces también vamos a buscarlo. Aquí con poner el código del transistor o el componente que nosotros vayamos a estar utilizando nos va a aparecer en automático. Como podemos ver, va a haber varios, de acuerdo al código, puede que nos aparezca de uno o dos fabricantes. Entonces vamos a escoger el primero, el BC108. Aquí nos aparece su símbolo, que es un transistor NPN, y físicamente cómo serían sus pines de conexión. Le vamos a dar clic en OK para agregarlos. Entonces solo con seleccionar la batería la vamos a poder ir agregando en nuestro circuito. Vamos a agregar una resistencia limitadora. Nuestro transistor. Vamos a buscar ahora los componentes, ¿no? Vamos a buscar un interruptor para que nos active o no el funcionamiento de nuestro circuito. Los interruptores, los switch, están abreviados por sus siglas en inglés. Y vamos a buscar uno que dice SPST, que es por sus siglas en inglés, que es switch con acción de enclavamiento. O sea, vamos a ver que este tipo de switch, cuando nosotros lo activamos, pues se queda activo, ¿no? Y hasta que volvemos a pulsarlo se desactiva. De esa manera es más fácil hacer algún tipo de simulaciones. Y aquí hay otros, por ejemplo, de acción momentánea, es como tipo resorte, ¿no? El que seleccionamos ahora es como un apagador. Nosotros presionamos cuando queremos prender, presionamos cuando queremos apagar, y cuando es momentáneo es como un timbre, ¿no? Cuando nosotros lo presionamos solo es momentáneo el accionamiento del interruptor. Entonces vamos a agregar nuestro switch que tenemos, que vamos a poner en esta parte. Vamos a buscar una lámpara, que es lo que nos va a encender nuestro transistor. También buscamos, hay varios modelos de lámparas. Vamos a seleccionar esta, que es de una lámpara animada. Bueno, nos da la animación, ¿no? Cuando está encendida, cuando está apagada. Y vamos a necesitar el 0 volts o la tierra. Le buscamos, está en terminal mode. Y ya tenemos los componentes que necesitamos para nuestra simulación. Le damos formato a nuestro circuito. Aquí tenemos un interruptor que nos va a estar dejando no pasar la corriente a nuestra resistencia limitadora, y a su vez va a ir conectada a la base de nuestro transistor.
Luego el emisor de nuestro transistor va a ir conectado a la lámpara y va a ir conectado a voltaje. Y por último, el colector va a ir conectado a 0 volt de nuestra fuente de voltaje. Y como en todos los circuitos tenemos que conectar 0 volts a tierra para que funcione nuestro circuito. En este caso, en el circuito de arriba, le agregué unos amperímetros para que veamos, ¿no? Que podamos ver cómo funciona o cómo se comporta el voltaje y la corriente en nuestro circuito, pero para que no se confundan, el circuito así en general es de este, ¿no? Ya nosotros podemos medir voltaje de corriente de nuestro circuito para que nosotros podamos saber cómo se comporta. Vamos a poner la resistencia limitadora que se quede en 10 kilos y vamos a correr la simulación para ver cómo funciona. Como podemos ver, ahí la lámpara está apagada. Al nosotros activar el switch, pues aquí nos da este pequeño destello, ¿no? Que nos está simulando que la lámpara se prende. Si lo quisiéramos ver en el circuito que hicimos previamente, del mismo circuito, solo que tiene conectados unos amperímetros y un voltmetro, pues es para ver la corriente, ¿no? Como cuando hay la corriente cero en la base de nuestro transistor, pues la corriente también va a ser cero en el circuito del emisor de nuestro transistor. Cuando nosotros cerramos el switch, dejamos pasar corriente, por consecuencia se cierra este circuito entre base colector, entre colector emisor, perdón, colector emisor, y de este modo la lámpara se enciende. Entonces de este modo pues va a estar funcionando, podemos utilizarlo como un switch. Ventajas que tenemos de este circuito pues es que para ya otras aplicaciones podremos manejar grandes cantidades de corriente en esta parte del circuito y poder controlar aquí con pequeñas cantidades de corriente, que podría ser la salida de un microcontrolador o de una tarjeta de un circuito integrado. Y de este lado pues ya podríamos manejar grandes corrientes para activar una bocina, activar una lámpara o encender un motor más grande, prender un foco de uso doméstico. Bien, hasta aquí sería cómo funciona el transistor como un switch. Ahora vamos a verlo rápidamente cómo funciona como un amplificador. Ya tenemos aquí los componentes, ya solamente lo vamos a volver a cablear, ¿no? Y a ponerle valores a las resistencias. Vamos a hacer el siguiente circuito de la presentación, este del que ya hicimos. Vamos a hacer o a ver cómo funciona un transistor como un amplificador y vamos a calcular este valor, la ganancia HFE o beta. Entonces vamos a armar bien, aquí tenemos nuevamente el circuito ya armado y vamos a volver a conectarlo para ver cómo se obtienen los componentes. Es muy parecido al circuito anterior, ¿no? Que necesitamos nuestra batería, o fuente de energía. Vamos a necesitar dos resistencias. Vamos a usar el mismo transistor. Una terminal de tierra y vamos a agregar unos amperímetros para ver cómo se comporta la corriente y el voltaje. Los amperímetros y un voltmetro o voltímetro. Bien, vamos a hacer la interconexión de estos componentes para tener el mismo circuito que tenemos en la parte de arriba. Bien, tenemos nuestra batería o fuente de energía.
vamos a estar energizando una resistencia que va a ir conectada a la base de nuestro transistor. Aquí de una vez vamos a ir conectándoles los instrumentos de medición. Va el circuito en serie, va conectado el amperímetro en serie. Aquí vamos a colocar otra resistencia que va en el emisor. Y un amperímetro. En este caso lo vamos a rotar para que quede mejor nuestro circuito. Y ya vamos a terminar la conexión. Como podemos ver, comparado con el circuito de arriba, pues quedan mejor si vamos colocando los dispositivos a manera de que no queden tantas curvas a la hora de hacer nuestros circuitos. Pero el funcionamiento va a ser el mismo. Conectamos, cerramos nuestro circuito y le conectamos la tierra. Y por último vamos a estar midiendo el voltaje. Y vamos a poner los valores de resistencia que tenemos en nuestra presentación, que son 47 kilo ohms y 22 ohms. Como modificamos los valores de la resistencia, aquí ponemos 47 y queda con la K para que sean kilo ohms, y aquí solamente van a quedar 22 y quiere decir que son 22 ohms. En este caso, para el transistor que estamos utilizando, vamos a ver cuál es la relación o la diferencia de corriente para que podamos calcular cuál es nuestra ganancia. Entonces, vamos a correr la simulación. En este caso, como podemos ver, el margen de corriente que tenemos, hay veces que no lo alcanza a ver el multímetro. Como ya veíamos en las características del multímetro, nosotros podemos determinar cuál es el rango de corriente que manejamos. Entonces vamos a parar la simulación y vamos a seleccionarle aquí cuánto queremos, cuál es el rango en el que queremos estar trabajando. Vamos a dejar ambos en miliamperes y vamos a ver si no se nos sale del rango. Y aquí ya lo tendríamos, estaríamos trabajando que en la corriente de entrada tenemos 20.24 miliamperes y en la corriente que tenemos aquí son 41.4 miliamperes. Entonces la diferencia entre esto y esto pues es la ganancia beta que nos proporciona nuestro transistor. Y esto sería lo que tendrían que hacer en su práctica de transistores, ¿no? Transistor como switch y transistor como amplificador. Muchas gracias.